¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy vamos a ver este video. Es el video de la presentación del libro Transición Política en Comitán. Esta presentación se hizo en mayo del 2004, pero en esa ocasión que se hizo la grabación de esa presentación, nunca vimos el video. Y de repente, buscando otras cosas, nos encontramos con este VHS, porque en el 2004 se grababa en versión VHS y un estudio fotográfico nos hizo el favor de pasarlo al otro formato, al formato digital o como se llame, y hoy por primera vez voy a verlo. Este fue el libro que se presentó hace 16 años. Esta fue su primera edición, la edición escrita, y ahora ya está en su versión digital a través de Amazon. Entonces ahorita vamos a ver este video. Presentación del libro Transición Política en Comitán, escrito por Disraeli e Ángel Cifuentes. Ahí está don Rafa Ruiz con doña Carmelita, su hija. Editorial Nuevo Milenio, en el Teatro de la Ciudad. Bueno, esta es una comida. La comida con los compañeros periodistas. Ahí está Ada Ibet, Pablo Jiménez, invitados, amigos. Ahí está Zambrano y ya don Rafa Ruiz. Y varios compañeros, colegas. Roque, ahí está Roque, don Cuco. Haber concluido este proyecto, vamos a ver después cómo quedó. Don Toñito, ahí está. Pero hoy estamos contentos primero de haber concluido el proyecto. Toño Villatoro. Sobre todo el que ustedes hayan aceptado la invitación de compartir esta alegría conmigo y también, como pueden ver, con mi familia. En realidad, quisiera comentar ahorita primero cómo surgió la idea. Y bueno, la idea fue de el ingeniero Armando Solorza, así como una remembranza. A él se le ocurrió decir cómo no escribimos, cómo no se hace, cómo no haces un trabajo para que nos quede de memoria de este proceso electoral del 2001. Y bueno, ante esa propuesta se realizó un proyecto, 2 o 3 cuartillas, yo se lo entregué a él, y después de los papeles, el ingeniero los encontró el proyecto poco más de un año de escribir este trabajo. Y bueno, ya está, yo aquí delante de ustedes quisiera ahorita verlos porque yo no los he visto. Hoy nuestro editor nos los trajo. Y bueno, así quedó. Este es el trabajo, Transición Política en Comitán. Yo considero que es una modesta aportación. Ciertamente hemos estado incurriendo en el oficio de escribir desde hace algún tiempo, pero hacer un ensayo político, bueno, un ensayo en general, un libro ya es otra onda. Costó mucho, fueron muchas horas
fueron muchas horas de trabajo, de entrevistas. Estaba yo un poco gordito. Horas de audios que están. Veo a Don Cuco, a San Chirico. Bien, lo motivó el hacer este trabajo el hecho de que después de 72 años de gobiernos priistas finalmente llegara a la presidencia municipal un gobernante surgido de la oposición. Como comentaba Tello en alguna ocasión, esto es como una especie de nota, pero muy larga, de muchas páginas. Y bueno, una nota se realiza cuando sucede un evento importante, relevante, y una primera derrota del PRI, pues fue relevante, nos parecía relevante. De tal manera que con esto comenzamos a trabajar, se buscaron a los actores principales, inclusive fue muy difícil entrevistar a Rafa Ruiz, porque tenía en esas épocas muchas actividades. Creo que tendríamos unos 2 encuentros para platicar sobre eso, pero siempre se interrumpía. Entonces hubo que llegar a buscar en el archivo, en sus archivos, en sus documentos, en las fotografías, de tal modo que lo demás fue ya entrevista. Y tratamos también de darle cobertura a todos, a ambas partes, a la parte ganadora, a la parte triunfadora. La parte ganadora, en este caso Rafael Morales Serrano, nunca dio oportunidad de ser entrevistado. Don Raúl Solís también aparece en este video. Colaboraron con él en la campaña y la versión de ellos es la que incluimos. Y por supuesto sus objeciones. Raúl Solís Díaz. Presentaron una impugnación, recuperamos los puntos de vista del PRI a través de esos documentos que se incluyen aquí para que esto no se viera como un trabajo parcial. De todos modos, como haya quedado, ya está aquí, estamos viendo por primera vez dificultades para la edición del libro. Marco Tulio. Aquí aprovecho para Armando Solórzano. Paciencia, su trabajo. Adaivet Morales. Una disculpa porque se le estuvo presionando mucho de mi parte para que el trabajo saliera y sin embargo yo acudía a cada rato a la editora para hacerle alguna modificación, inclusive la portada apenas vos la revista para carteles de carteles al ingeniero Rafa Luis. Ahí se está haciendo la entrega de los ejemplares a los compañeros reporteros. Ahí está Alejandro Tello. Señores, con todo respeto, afecto y cariño creciente. Un montón de abrazos. Fue una fiesta, un festejo. Bueno, ahí estoy ya firmando autógrafos, autografiando los ejemplares para los amigos y compañeros periodistas que me lo pedían. Bueno, comentarles que acabo de ver la primera parte de este video. Fue un desayuno convocado a los colegas periodistas de Comitán. Estuve diciendo los nombres de los que fueron apareciendo. Se les invitó a un desayuno para la presentación del libro ante ellos y ante los amigos, incluyendo
los que fueron entrevistados, algunos de ellos, esto fue lo que vimos hasta este momento, un desayuno en donde estuvimos también comentando cómo fue la idea, cómo nació la idea de escribir Transición Política en Comitán. Y bueno, después de que tomaron la palabra algunos colegas, ya se les entregó un ejemplar a cada uno, se les puso una dedicatoria, y después de este momento pasaremos a ver la otra parte del video, ya la presentación en el Teatro de la Ciudad Junchavín, que por cierto esa vez estuvo lleno. Así que ahora vamos a ver la presentación en el Teatro de la Ciudad Junchavín, y en esa ocasión fue el compañero Mario Milton Domínguez Monzón, el maestro de ceremonias. Queremos darle la bienvenida a los señores regidores que le acompañan. Bienvenidos. Nos acompaña el tesorero municipal, José Antonio Aguilar Mesa. Bienvenido. Está con nosotros el ingeniero Rafael Luis Morales, coordinador de alianzas en la región. Bienvenido, ingeniero. Se está haciendo la presentación de los funcionarios municipales que estuvieron presentes en el evento, entre ellos el presidente municipal, el tesorero José Antonio Aguilar Mesa, doña Carmelita Nájera. Quiero decirles que este evento se está transmitiendo en vivo y en directo a través de la frecuencia 540 de la Voz de Banucarán del Instituto Mexicano de la Radio. Fue un evento que se transmitió también en vivo a la radiodifusora, a las radiodifusoras de Comitán. Nos acompaña el licenciado Juan Carlos Calaimayor Franco. Juan Carlos Calaimayor Franco estuvo en el presidio, Rafael Guillén Domínguez, Pablo Jiménez Pérez estuvo presente como el editor. El escritor de este libro, el profesor Israelí Evander Ángel Cifuentes. Para moderar la presentación, Obviamente su servidor, quiero decirles que está con también nosotros todo tímido, todo cohibido. quien es corresponsal de Radio Noticias del Centro de Actividad Radiofónica, colaborador del espacio Contacto Urbano del Instituto Mexicano de la Radio y corresponsal de Diario El Mundo, entre otras actividades periodísticas. Vamos a hacerle. Amén Guillén Flores, Si me permiten, vamos a cederle el uso de la allí palabra, ya que será presente. la presentación de este libro. Muchísimas gracias, Fue el primero en tomar la palabra amable y querido el escritor Amén Guillén Flores. y ausente de sus casitas como el de esta noche. Años antes, cual revuelta social, inició la gesta, pero faltaba el proceso de elección que, a toda costa, debía estar dentro del marco democrático. El PRI nacional estaba derrotado y el fenómeno cascada era de esperarse. Después Chiapas y consecuentemente Comitán, como sucedió en el escrutinio del proceso. Derrota priista y victoria aliancista. Las urnas demostraron que el verdadero triunfador fue el abstencionismo. Autoridad legal, pero no representativa. En fin, triunfo y cambio. Interesante intervención de Amén Guillén Flores, un escritor comiteco, periodista también. Alcanzó la silla municipal. Para bien o para mal, el cambio era necesario. El hartazgo político y el efecto publicitario del Hablando del hartazgo político del momento que contribuyó al triunfo del aliancismo en Comitán.
Cuando el gobierno se equivocaron o no los electores, la historia se hará presente en los años venideros. Elecciones, juego de orgullos y guerra de pasiones, espejo de discordias entre la crisis política presentada, ambiente áspero pero verdadero. El autor vivió el proceso y entre laberintos profundos y enredados hurgó para que su puño constancia del acontecimiento. Líquido que pretende ser sangre contra las discriminaciones. Disraeli, Evander, Ángel Cifuentes es Chumish que se adhiere a la impenetrable roca. Además de ser follaje, su cuerpo sostiene los frutos que nutren a las tiucas y a los enzontles, y sus manos, ramales enraizados que buscan perforar la piedra y que nos muestra con objetividad la imperante necesidad política de voltear, de voltear, de voltear una vaca y el sol de Acapulco. Director fundador del diario local Nuevo Milenio y del semanario Balón Canal. Se trata de nuestro compañero Pablo Jiménez Pérez, quien tiene el uso de la palabra. Y ahora le dan el uso de la palabra al editor Pablo Jiménez Pérez de Nuevo Milenio. Público asistente, y buenas tardes a los radioescuchas. Varias veces pedí de favor al autor del libro que no permitiera que yo estuviese en este momento. Por cierto, él no quería ser de los presentadores del libro. Él me pidió en reiteradas ocasiones que se lo hiciera. Pero bueno, yo le insistí. Todos los partidos políticos de la región Y cumplió, me hizo favor de hacer la presentación. Viene a ser un testimonio real de lo acontecido. Disraeli me pidió que hablase como la empresa que había realizado el libro. Agradezco infinitamente a Disraeli la confianza que tuvo hacia la empresa que mi familia y yo representamos, donde pudimos, en una forma de alianza, de amistad fraterna, realizar con todo el amor, con toda la amistad que tenemos hacia el autor y su familia. Pablo Jiménez se caracteriza por ser un periodista crítico, duro, fuerte, radical, hacia todos los partidos políticos. Con la impresora propiedad de la compañía. Todo lo demás fue realizado en forma manual. Y quiero comunicarles también que lo único que se hizo en Tuxtla Gutiérrez fue el refine del libro. En Comitán todavía no tenemos esa máquina, o si existe yo no sé dónde. Todo lo demás fue hecho, fue realizado, fue fabricado aquí en la tierra de Balún Canal. Orgullosamente les digo a ustedes que empleamos por 15 días a 10 personas con un salario de 50 pesos más pasajes. Esa derrama quedó acá. Uno de mis brazos derechos, porque yo no tengo brazo izquierdo y brazo derecho, tengo dos brazos derechos, que son mis dos hijos. Pablo Jiménez se apoyó de trabajadores para hacer la edición del libro. Menciona que lo único que se hizo en Tuxtla Gutiérrez fue el refine
refinar me dio a entender que el libro valía la pena, esto. que lo que estaba dentro era importante. Todo lo demás Y como fue eso hecho era importante, también en su el libro empresa, debería de ser de calidad, porque los materiales con el no es apoyo lo que de su está hecho, familia. sino con el corazón con que lo hicimos, con la pasión, con la entrega con que se hizo. Y créanme que se les va a vender un libro que no se va a deshojar a los 4 o 5 días, porque está hecho con una empresa que tiene todo el corazón puesto en ella, toda la familia. Por eso es que la calidad del libro, tanto su contenido como su hechura, está hecho con amor. Está hecho aquí en Comitán. No necesitamos ni la dirección, ni necesitamos tampoco que nos vinieran a enseñar. Ahí se ven los integrantes emocionados, los integrantes de la familia de Pablo Jiménez, incluyendo su esposa, derramando unas lágrimas de emoción al escuchar al periodista, a su esposo. A mi familia y a mí, y que estamos correspondiendo con este proyecto. Estas, querido público, estimado público, son las palabras del editor. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar como un analista político que me ha dado oportunidad de desenvolverme en varios lugares y en varios medios. Ahora don Pablo Jiménez habla como analista político, que es... Se dice, y es correcto porque es cierto, que la historia la historia la escriben los que ganan. La historia la escriben los ganadores, dice don Pablo Jiménez Pérez. Mi abuelo me contaba historias de pleitos que él había tenido. Está relatando la historia de los pleitos de su abuelo. Un común denominador. Siempre salía triunfante. En donde él decía que siempre él salía triunfando en esos pleitos. Pero Pablo le preguntó: oye, abuelo, ¿y a ti nunca te pegaron? ¿y a ti nunca perdiste alguna pelea? ¿Y qué respondió su abuelo? Se puso muy serio y me contestó. Se puso serio y respondió. Muchas, pero eso que la cuenten ellos, no yo. Y dice, la respuesta fue: sí, perdí muchas, pero esas historias que la cuenten ellos, no yo. A llegar al punto de que, como si hubiera visto un libro que lo hubiesen escrito los partidos o el partido perdedor. ¿Cómo hubiese sido escrito el libro si lo hubiese escrito el partido perdedor? Fue la última pregunta que se hizo Pablo Jiménez. Originario de Ciudad Las Margaritas, profesor de educación Don primaria. Amín Guillén Flores está haciendo ahora la presentación de Rafael Guillén Domínguez, como luchador social, como profesor y del Frente Democrático Cardenista en Las Margaritas, consejero estatal del Partido de la y como político. y candidato del PRD a la Diputación Local por el 20 Distrito. Corresponde escuchar ahora a nuestro directo amigo, profesor Rafael Guillén Domínguez. Toma entonces la palabra mi amigo Rafael Guillén Domínguez. Todos los presentes, Por cierto, a mi lado estaba. presidente municipal, a nuestro amigo licenciado Eduardo Ramírez, Un saludo a Eduardo Ramírez Aguilar, autor de la transición política en Comitán, que era síndico por esas fechas, síndico municipal de y Comitán. también candidato a diputado local. A los medios de En comunicación, 2004 yo era presidente. a Israelí, a todos ustedes, muchas gracias. ¿Eh? Es un placer En estar aquí 2004 ya era en una ocasión presidente. tan Ya. importante y hermosa. Ahí lo saludaron como A la presidente. vez, Fue el sustituto. un ensayo político, Fue el sustituto. escrito por una gran Sí. persona, un gran ser humano,
nuestro amigo, mi amigo, israelí Evander Ángel Cifuentes. Ciertamente hay detalles que ameritan revisiones, unos más sujetos a discusión y muchas otras muy contundentes, pero explicables a la luz de cómo se han venido construyendo la democracia en nuestro país. ¿Por qué arribar a un estadio social donde se registre la alternancia política, como está sucediendo? Entonces sí, Eduardo Ramírez Aguilar ya era el presidente municipal sustituto, porque don Rafa Ruiz se había ido como candidato a diputado local por el 6º distrito. Convencidos con la democracia y la justicia, que incluso ofrendaron su tranquilidad y la de su familia, y mucho más, fue su propio sacrificio, su vida, como ha sucedido en el PRD, donde los cuerpos y los blancos fueron de nuestro lado, y las balas y traiciones de los gobiernos del pasado, del cual no queremos que regrese. Por eso, en lo particular, me da mucho gusto analizar un texto donde se habla de transición política por ciertos procesos nada más cómodos, porque cualquier proceso transicional no deja de ser difícil. La madurez. Y ahora se escucha a mi amigo Juan Carlos Calimayor Franco. Sin que hubiera un derramamiento de sangre. La importancia de tener este país en el que hoy criticamos libremente a una figura que hace algunos muy pocos años era intocada, que es la del presidente, que hoy hasta tiene muñeco de peluche. Qué importante es que en unos cuantos años este país sea un país con libertad de expresarse. Qué importante es, por eso, la transición. Juan Carlos Calimayor Franco vino desde la capital del estado, a Comitán, a hacer la presentación del libro. La historia reciente, para poder tener testimonio de cómo sucedieron las cosas. El libro relata toda una serie de acontecimientos, de traiciones, de conflictos en la elección interna de los candidatos, y obviamente las elecciones fueron consecuencia y el resultado de eso. Lo importante en la transición y en la alternancia es que el pueblo tenga derecho a saber si se equivocó. En la democracia la importancia es que los partidos aprendamos a escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres, porque si mi partido se equivoca, pues entonces que pierda, y si se equivoca otro partido, pues entonces que pierda, porque lo que ahora está en juego ya no es la democracia hacia afuera. Hoy tenemos recursos, impugnaciones, hoy se cuentan mejor nuestros votos. Lo importante de la democracia y el gran reto de los partidos es que sepamos escoger bien a los candidatos. ¿Para qué? Para que gane el pueblo. Y hoy diré, y lo digo sin empacho, que nuestra democracia no es una competencia entre buenos y malos, que haríamos mal los candidatos, que ya lo somos, en ver al adversario como alguien a quien hay que desacreditar o destruir. Yo creo, en esencia, que no todos somos Bejarano en este país, los políticos, que no todos somos sinónimo de corrupción, sino que la política, con todos sus desaciertos, está constituida por hombres de buena fe que tienen deseo de servir desde diferentes trincheras. Las elecciones se ganan no solo con buenos candidatos. Si un partido tiene un buen candidato pero no tiene una buena estructura electoral, si no logra juntar a quien le cuide sus casillas, puede haber hecho una espléndida campaña y perder. Las elecciones no solo se ganan con tener buenos candidatos, sino también con una estructura y también con gente que cuide las casillas, dice Juan Carlos Calimayor Franco. Se hace con mercadotecnia política. Y se gana también con mercadotecnia política. Se escuche burdo o vulgar, los candidatos son un producto que debe conocer la sociedad para decidir posteriormente si habrá de adquirirlos. Por aquí está mi amigo Ricardo Velázquez, quien fue y es asesor de candidatos, y que a mí en el caso de Rafa Ruiz participó en el diseño desde el logotipo, los gallardetes y todas estas cosas que ahora nos inundan y luego nos aburren de los tiempos de las elecciones
y que ya queremos quitar pasando el día siguiente que hay elecciones. La mercadotecnia es otra parte del proceso político electoral. Y hablando de mercadotecnia, también habla de Ricardo Velázquez, quien fue asesor de Rafa Ruiz en el proceso electoral. La diferencia cuando hay candidatos competitivos entre uno y otro. Así que el proceso de construcción de un triunfo o de una derrota es un complejo proceso. Y aquí, bueno, hay una serie de testimonios. El lector de este libro habrá de sacar sus propias conclusiones de por qué y cómo es que el 7 de octubre del 2001 finalmente se obtuvo un triunfo y se generó un parteaguas en la historia política. Y habla del parteaguas del 7 de octubre del 2001, cuando por primera vez pierde el PRI en Comitán. Porque de aquí han emanado políticos muy importantes. Comitán, un municipio desde donde han salido varios gobernadores chiapanecos. Porque era una ciudad que se percibía escriturada por mucho tiempo para el PRI. Comitán parecía estar escriturada para el PRI. Concluyo. Qué bueno que hiciste este libro, amigo de Israelí, porque estás construyendo y contribuyendo a que las cosas que pasan haya quien las haya contado, a quien algún día quiera saber qué pasó o cómo nos constituimos los chiapanecos en una sociedad plural, pues tenga referencias y tenga a dónde acudir para reconstruir la historia. Qué bueno que nuestra alternativa en Chiapas, después del levantamiento armado, no ha sido la violencia, sino la democracia, con todos sus enormes defectos. Qué bueno que esa es hoy la alternativa en Chiapas. Y qué bueno que la política se convirtió en la alternativa en Chiapas y no la violencia a través de la fuerza armada, dice Juan Carlos Calimayor Franco. De Israelí, de Vander, Ángel Cifuentes, disfruta, al igual que yo, cuando la política, sin importar los partidos, gana el mejor. Muchas gracias. Termina su intervención Juan Carlos Calimayor Franco. Y ahí aparezco yo. Por entonces tenía el cabello negro, abundante, no como ahorita, y muy gordito, muy pasado de peso. Todo nervioso aparezco. Gracias a mí, Pablo. Gracias, Rafa. Gracias, Juan Carlos, por distraer un rato de sus actividades. Agradeciéndole a mis amigos, los que estaban en el presidio. También quiero agradecer a mí, Pablo, a mi familia, Rafa, Guillén Domínguez y Juan Carlos y Calimayor Franco. hacerlo públicamente, los apoyos en correcciones de errores de dedo, de ortografía, de sintaxis, de semántica, de estilo, a doña Chabelita López, esposa de Amín Guillén. Una gratitud a doña Chabelita López, esposa de Amín Guillén. David Esponda, Otra vez a David Esponda Argüello, que hicieron favor de revisar el trabajo, y a Fernando García Flores. Revisiones de estilo. Bueno, me hacen falta expresar muchas gratitudes más. Se ve un auditorio lleno. Que me dieron su apoyo moral, su tiempo. Y quisiera decirles que este ensayo que titulamos Transición Política en Comitán es el resultado de un esfuerzo de investigación de un aprendiz de reportero que ciertamente llevó más de un año de trabajo
a pesar de su modestia. Es un ensayo que rescata los detalles de la crisis interna del 2001 que sufrieron el PAN con dos panistas que se dieron con todo hasta acabar con las aspiraciones políticas de ambos. Hablando de los precandidatos panistas, con dos campañas perredistas, de las dos campañas la perredistas, presidencia municipal de Comitán, por cierto, con dos Rafaeles, que eso no sucediera. Rafael Maldonado Morales Es y una modesta aportación Rafael Ruiz de un Morales. servidor, de alguien que quiere ser amigo de todos ustedes Un PRD dividido, y que tiene la intención de recuperar dándole la batalla al PRI, esos que detalles también estaba dividido, por de supuesto. esa no tan lejana elección municipal del 2001, cuando por primera vez en la vida política de Comitán gana la presidencia municipal un candidato opositor de tajo, con una larga historia de 72, 73 años de PRI, con sus luces, con sus sombras. Hablando del prismo, del PRI gobierno, con sus luces y sus sombras, con sus hierros y con sus tinos. Con esa deuda histórica del PRI hacia el pueblo. Esa deuda cuyo saldo hoy se traduce en su desarrollo o se hizo violentando la ley. Y aquello que no se hizo a favor del pueblo, no se hizo porque los entonces gobernantes, ni modo, priistas, ellos preferían repartirse los recursos entre sí, entre los líderes del PRI, antes que destinarlo a favor. Hablando de cómo el PRI gobierno destinaba recursos financieros del ayuntamiento a los líderes sociales que sostenían al priismo, mientras el pueblo comiteco tenía el estómago vacío. De un recurso para calmar el hambre o para curarse de la tos o de enfermedades gastrointestinales que terminaban siendo mortales. Mientras eso sucedía, los dineros del ayuntamiento se destinaban, y aquí voy a leer una lista que pretende no ser larga. Mientras había hambre, los dineros del ayuntamiento comiteco se destinaban a pagar la comida, las botanas y las cervezas de la dirigencia estatal del PRI en la Casa Rosada. Eso dice la obra. O sea, es decir, dirigencia estatal del PRI, posiblemente gente que no era de Comitán, pero sí del PRI. Se destinaban los recursos a políticos del Estado, quién sabe de qué lugares, mientras habían estómagos vacíos del pueblo comiteco. A la campaña de proselitismo de Eduardo Robledo Rincón, o dineros destinados, por ejemplo, a la campaña de Eduardo Robledo Rincón, quien era candidato único a la presidencia estatal del PRI. Ni siquiera había necesidad de hacer esa campaña, pero desde el ayuntamiento de Comitán se destinaron recursos que se fueron a gastar a la Casa Rosada, convertidos en botanas, en cerveza, en comilonas. Se destinaban para que comieran también los delegados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que visitaban. También se destinaba dinero del ayuntamiento para los delegados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Para que los señores comieran. Se les daba de comer y de beber con dinero que le pertenecía al pueblo,
muriéndose de hambre o sufriendo los dineros hambre o muriéndose de diarrea. Se destinaban para la Secretaría General del Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, UNE, o dinero destinado a la organización UNE, que era del PRI, a cargo de Fernando Sea Vázquez, la renta del edificio que ocupaba el PRI, o dinero que se destinaba a pagar la renta que ocupaba el PRI para su a renta. pagar la renta durante 12 meses del año, de todos los años, del inmueble de la CN, O bien para pagar la renta todos los años, todos los meses de todos los años de la CNC. o se destinaban esos recursos del pueblo para los gastos corrientes de la CNC. O para los gastos corrientes de la CNC. Esos recursos que pertenecían a los niños y a las niñas de Comitán para pagar los boletos de avión del alcalde comiteco priista que asistía a una reunión nacional del tricolor, O bien para pagarle los boletos de avión para el alcalde que iba a una reunión nacional priista, no a una reunión de gestoría con el gobernador o con el presidente de la República, sino a una convención nacional priista. Y ya no les sigo. Pero Así se manejaba el PRI, el PRI gobierno. Este desaseo que ahorita enlisté viene aquí. Y vienen también pruebas. Están en este libro los nombres y los apellidos. Y aparecen firmas y aparecen sellos de la presidencia municipal de Comitán. Aquí están las pruebas de lo que se dice en esa presentación del libro. Conocido. Roberto Javier Fuentes. Se dan nombres y apellidos de las personas que recibieron recursos financieros de los candidatos priistas, a quienes el gobernador Roberto Albores Guillén y posteriormente diputado federal les ordenaba recursos oficiales para su campaña. campaña. El oficial del PRI acude con toda normalidad a solicitar dinero. Se relata cuando el candidato a la presidencia municipal acude a pedir dinero al ayuntamiento y el presidente de entonces, Leopoldo Melgar, en una reunión de cabildo otorga esos apoyos solicitados por el candidato priista. Por cierto, en el libro viene en la página 100, ahí está el documento que prueba esas tranzas, ese manoseo, ese desaseo. Así termina mi presentación y ahora vienen los abrazos y vienen los amigos y finalmente la entrega de los ejemplares con todo y una dedicatoria. Transición política en Comitán ya está a la venta en su segunda edición por Amazon, disponible en estos momentos. ¿Qué ha cambiado de ese momento ahora? En ese momento hubo un hito, se estaba marcando un hito. Fue la primera derrota del PRI. De esas fechas hacia ahora lo que ha cambiado es que ya no existe como antes, ya no existe ninguna certeza de quién va a ganar alguna elección. Ahora mismo no se sabe qué partido va a ganar la siguiente elección. Antes se sabía muy bien que el que iba a ganar era el candidato del PRI.
Eso es lo que ha cambiado de entonces a la fecha. O ese cambio fue lo que se dio a partir de esa elección histórica del 2001. Es decir, llegó la alternancia democrática. Ahora puede ganar el PRI, puede ganar el Partido Verde, puede ganar el PRD. No se sabe quién pueda ganar. No se sabe quién vaya a ser el próximo presidente municipal de Comitán, porque llegó la alternancia, llegó en el 2001 y de eso se habla en el libro. ¿Qué ha cambiado de 2004 ahora en tu vida? Bueno, mi vida desde entonces a la fecha ha cambiado en algunos sentidos. Por esas fechas yo era maestro en activo, trabajaba frente a grupo y ahora soy jubilado. Por esas fechas yo no era periodista independiente, era corresponsal de comunicación social del gobierno de Pablo Salazar en esta región fronteriza, y ahora soy periodista independiente. Y bueno, de los actores, los dos Rafaeles, Ruiz Morales y Morales Serrano, viven cada quien dedicado a su propia empresa. Hay otros actores que ya fallecieron tristemente, inclusive compañeros reporteros que estuvieron en la presentación del libro, como Toño Villatoro, que hoy ya se nos adelantó en el camino. Y bueno, hemos también cambiado físicamente, obviamente, ¿no? Por entonces yo estaba de cabello abundante, negro, ondulado, cachetón, y ahora estoy de cabello blanco, ralito, más delgado por fortuna, porque entonces yo no podía hacer ejercicio. Entonces yo era maestro de educación especial de 2 a 6 y todo el resto del día era corresponsal de comunicación social del gobierno del estado. Y aparte de esas dos opciones laborales, me puse a escribir en mis tiempos libres ese ensayo. Entonces sí han habido cambios drásticos. ¿Cómo han cambiado los medios de comunicación de 16 años para acá? Se han dado cambios muy importantes en el terreno de la comunicación y en el terreno del ejercicio periodístico. Por entonces la prensa era únicamente escrita y a través de las radiodifusoras, nada más. No existían las redes sociales. Por lo mismo también habían pocas empresas periodísticas. Estaba propiamente el diario de Comitán, el diario El Mundo, carteles de Comitán, Libre Expresión, después apareció el periódico Meridiano y también El Independiente. Ahora ya muchos periódicos de esos años inclusive han dejado de imprimir, pero están en su versión digital. Y el número de reporteros que se podía contar, tal vez hasta 16, 20 si acaso, ahora son decenas y decenas de reporteros, porque el periodismo ha cambiado. Ahora todo aquel que tiene celular y sabe escribir puede abrir una página de noticias y lanzarla a la competencia, al mercado de la comunicación. Esos cambios se han dado. Y bueno, también periodistas, se me olvidaba mencionar Marco Tulio Guillén Barrios, que fue un destacado comunicador y escritor, también ya se nos adelantó en el camino. Entonces sí, hay cambios también en ese terreno. El municipio, ¿qué tanto ha cambiado la posición de presidente municipal? En el caso del ayuntamiento, del presidente municipal de Comitán, bueno, en ese terreno no ha cambiado mucho. Sí se ha sucedido una serie de partidos políticos gobernando
unas veces el Verde, muchas veces el Verde. El PRI ya recuperó el poder 2 veces después de esa derrota, pero también lo ha vuelto a perder. Pero en el ejercicio del poder, los presidentes municipales siguen siendo un poco autocráticos, siguen sin atender fielmente a la demanda popular, porque resulta que Comitán es un pueblo tranquilo, no se lanza en contra de sus autoridades como ocurre en otros municipios en donde van y los amarran y los arrastran. Comitán es bastante pacífico. Entonces Comitán es fácil de mangonear de alguna manera, salvo algunos ejidos como La Floresta, que está aprendiendo a rebelarse. Por eso mismo, pero hay otra razón, porque el ayuntamiento tiene a un presidente municipal y a varios regidores que votan en las reuniones de cabildo, votan en el sentido en que se lo indique su presidente. Y lo que piensen los regidores opositores no se toma en cuenta. Pero peor aún, los presidentes municipales toman su acuerdo en su oficina y solo le llegan a dejar a los regidores el acta para que firmen de conformidad de la decisión que él haya tomado. Inclusive por eso mismo yo he estado proponiendo que se cambie la legislación actual para que no se vote por planillas, sino se vote por personas, y el candidato que resulte ganador de la elección sea el que ocupe la presidencia, y el que quede en segundo lugar quede como síndico, y así sucesivamente los otros candidatos, el que quede en tercer lugar que quede como regidor, y el que quede en cuarto lugar que quede como regidor también, y hasta agotar el número de regidurías. Así cada regidor no estaría sujeto a las órdenes ni tendría por qué obedecerle a pie juntillas todo lo que decida su presidente municipal. Actualmente así es. El presidente tiene a sus regidores de partido, los que presentó en su planilla, y ellos le firman todo lo que el presidente municipal le exige. Entonces, esas son también las razones por las cuales no se dan gobiernos democráticos que se preocupen por la salud o por la economía o por la seguridad de los comitecos, porque gobierna una planilla que tiene de alguna manera los mismos intereses, la misma ideología. No hay una oposición dentro del cabildo, y la oposición, si la hay, es muy minoritaria, y la aplanadora oficialista les gana en las votaciones cuando a veces se realizan las reuniones de cabildo. Casi no se hacen. Personal sobre cómo te sentiste en ese momento, ¿no?, de cuando se presenta el libro, y cómo te sientes ahora que se relanza. ¿Cuál es? Bueno, en la presentación del libro yo realmente estaba nervioso en ese momento, porque estaba repleto o bastante lleno el Teatro de la Ciudad Juan Chavín, y yo sabía además que habían cámaras que estaban pendientes de mí, y también se estaba transmitiendo en vivo a través de las radiodifusoras de Comitán, entre ellas la XEMIT, hizo la transmisión en vivo de toda la presentación del libro. También debo decirlo que hace 16 años yo me sentía con cierto prurito ideológico que me impedía sacarle ganancia a un trabajo que hice honestamente, que hice en mis ratos libres. Pero bien, también a mí me decían que mi horario de trabajo era abierto. Por eso mismo,
tuve ese prurito o ese problema de ética y no se quiso comercializar, no se vendió un solo ejemplar, se donó a la casa materna de Comitán. Ahora entiendo que la preocupación por el sufrimiento del sector femenino ha estado presente en varios momentos de mi vida, y en esa ocasión se manifestó de esa manera, otorgándole a una organización social, una organización civil, para que se encargara de venderlo al precio que quisiera a la ciudadanía. Se le dieron las cajas y cajas de ejemplares. Cuando a mí me pidieron unos ejemplares en una librería, fui y entregué un número de ejemplares, no recuerdo cuántos, y me dijeron que íbamos a trabajar con un porcentaje, 60 y 40%, 60 para el autor, 40 para la papelería, para la librería. Sin embargo, jamás fui a preguntar cuántos ejemplares habían vendido, porque a mí me dio vergüenza ir a decir, oigan, quiero la parte de dinero que me corresponde, por cuestiones éticas, por cuestiones de pruritos ideológicos, porque me considero de izquierda, y la izquierda no debe ser tramposa, no debe ser corrupta, o sus representantes no debemos serlos, o quienes nos sentimos de izquierda no debemos ser corruptos. Ahora estamos pensando, y esta es la diferencia entre antes y ahora, en sí comercializar Transición Política en Comitán en su versión en audiolibro, muy pronto va a estar, y en su versión digital ya está a la venta a través de Amazon. Se puede preguntar, buscar por el autor o por el nombre del libro, Transición Política en Comitán, y ahí aparece su precio y cómo se puede adquirir. Ahora sí lo comercializamos, porque estamos con el proyecto de Enfoque F, ese programa que tiene como principal objetivo apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia en su hogar o en su trabajo, y para ellas vamos a trabajar de manera honesta. No vamos en ese programa a recibir un solo peso de ningún nivel de gobierno, de ningún político, y por lo tanto necesitamos sostenernos a través de la venta de productos locales de nuestros patrocinadores y productos nuestros. Por lo pronto está este producto, Transición Política en Comitán, y en unos meses ya podremos ofrecer otro producto nuestro, otro ensayo mío, para que también lo lancemos al mercado. Ahora sí, comercializándolo, porque tenemos la idea de que no se reciban recursos de ningún nivel de gobierno, para que sea dinero limpio. Entonces, las aportaciones ciudadanas van a ser bienvenidas, y una aportación puede ser adquiriendo este ejemplar. Esas son las diferencias entre el antes y el ahora. Finalmente, invitarlos a que, si les gustó este video, bueno, le den like, le den compartir, se suscriban también y lo compartan a través de sus redes sociales. Enfoque F va a continuar todos los jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Se va a transmitir en vivo a través de la página de israelí Ángel Cifuentes contra la violencia de género, en el canal de YouTube Enfoque F, aclarando que la F va pegadita de la palabra enfoque, no hay un espacio, es decir, es como Enfoque F, y también a través de Spotify y otras redes sociales. Entonces estamos pidiendo su apoyo para que en estas redes sociales ustedes se manifiesten, dejen su comentario, le den like y lo compartan con otras mujeres, porque aquí estamos luchando para que la mujer viva libre de violencia en su hogar o en su espacio de trabajo. También se está transmitiendo en una radiodifusora, la 89.5 FM, Voz de Berriozábal, y próximamente se van a incorporar otras radiodifusoras que van a transmitir
nuestro programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género.